Pues Irún, 17 de octubre, 5:20 de la tarde. Dime tu nombre y apellidos, ¿cómo son? Violeta Sanz López. Vale. ¿Y qué te parece que hagamos esta entrevista? ¿Te parece bien que la grabemos? Sabes que queremos incluir las entrevistas en un fondo documental para guardarlas en el archivo de Irún. ¿Qué te parece este Pues tema? bien, me parece bien. Espero que lo que vaya a decir pues sea interesante, no sé. Yo es lo que he vivido. Vale. Cuéntame un poquito, antes de la guerra, ¿dónde vivía tu familia? ¿De qué vivía tu familia? Bueno, pues antes de la guerra y después de la guerra también, en la calle Jesús, en el número 7 de la calle Jesús, que está bajando las escaleras que están al lado del ayuntamiento. Y entonces, no sé si es que me adelanto o cómo, Mercedes vivía con mis padres, era sobrina carnal, pero vivía con mis padres. Mis padres la tenían como si fuera una hija. O sea, ¿vivíais ahí con tus padres? Bueno, yo no había nacido todavía. Vale, ¿cuántos hermanos sois o erais? Yo, no, dos hermanos, otra hermana y yo. Mi hermana es 7 años mayor que yo. Entonces yo he nacido durante la guerra. Vale, entonces vivíais, tu familia sería tus padres, tu hermana, Mercedes, y Mercedes. Vivía con vosotros, Sí. Y luego ya tú cuando naciste. Sí. Bueno, ¿Qué pues trabajaban tus padres? mi padre era carpintero y tenía una carpintería cerca de casa, según se va para el barrio de la Rendi. La carpintería, lógicamente, el local no era propiedad de él, porque entonces poca gente tenía las cosas en propiedad. Pero tenía él una carpintería y vivía de eso, tenía mucho trabajo y tenía pues la gente rica de Irún, le mandaban porque, igual estará mal decirlo, pero era muy, muy buen carpintero. Entonces, voy a adelantarme quizás un poco. Esa carpintería que tenía mi padre, uno de los que luego, después de la guerra, es cuando nos enteramos de quién había sido. Cuando estalló la guerra, nada más estallar la guerra, fue mi padre una mañana a trabajar y le habían robado toda la herramienta y le habían quemado la carpintería. Entonces, pues, imagínate. Mi madre trabajaba en la fábrica de cerillas. Y perdona, Sí. ¿A tu padre, cuando le robaron las herramientas, él estaba aquí en Irún o estaba fuera de Irún? No, todavía no habían marchado de Irún. ¿En qué época fue eso? Pues nada más empezar la guerra, pues si empezó el 18 de julio, pues sería a los pocos días seguramente. O sería quizás en agosto, no lo sé exactamente. Y después de... Claro, bueno, justo había empezado la guerra. Sí. ¿Pero qué supuso que le robaran eso? Pues supuso todo, porque era el medio de vida de él. Entonces es dejarte en la calle, igual que ahora si un obrero le despiden de una empresa. Peor todavía, porque entonces no existía ni paro ni nada. Yo me gustaría hacer como un pequeño homenaje, el más cariñoso de los recuerdos, para esas personas que fusilaron en Pecoqueta. Como mi prima, que entonces ella y otros eran unos niños. Y claro, imagínate lo que fue. Mi madre, antes de estallar la guerra, unos días, entonces no había prensa como ahora, y no se sabían las cosas. Y hacía poco, recientemente, había muerto su madre, o sea, mi abuela. Claro, toda la vida había vivido con ella y mi madre pues estaba muy afectada. Entonces, en un pueblo de Navarra que se llama Olazagutía, que está al lado de Alsasua, pues vivía un hermano de mi padre y al enterarse le dijeron, dice, pues mira, pide, porque entonces no había vacaciones todavía, y dice, pide unos días a ver si te dan la fábrica y vienes aquí y te cambias un poco el ambiente y tal. Entonces mi madre así lo hizo y se llevó a mi hermana. ¿Tu madre fue ahí a trabajar? No, fue a pasar unos días con mis tíos. Y a los pocos días de llegar estalló la guerra. Entonces mi madre se vio pues la tesitura de que no podía venir porque no había ni trenes, entonces no existían autobuses y nada, no había comunicación para nada. Y fíjate, imagínate, estaba embarazada de mí,
de pocas semanas. Imagínate lo que supondría para ella el estar allí y a mi padre que estaba aquí con Mercedes. Y a Mercedes creo que la mataron el 15 de agosto del 36. El 11, creo. O el 11, bueno, 11 o 15 por ahí andaba la cosa, porque de eso no hemos sabido tampoco mucho. La gente tenía miedo de hablar y después pasan los años y lo que ocurre. Mi madre pues estaba desesperada allí, imagínate, sin poder venir, sin saber nada ni de mi padre ni nada. Entonces un cuñado de mi tía era un jefe de los falangistas, que vivía allí en el pueblo con su familia, debía de ser soltero, eso pienso que era soltero. Y una de las veces, yo eso se lo tengo oído a mi hermana, que entonces ya pues tenía pues 7 años. Dice que, o sea, en la casa de mis tíos oyó discutir en el piso de arriba y subió y entonces le vio al falangista que le estaba apuntando a la sien a mi madre con una pistola. Ellos estarían discutiendo pues por lo que fuera de las ideas o de que, claro, como mi madre no podía venir, pues imagínate. Y entonces le oyó decir a mi madre, dice, dispara de una vez, dice, y así se acabará mi sufrimiento. Dice, porque eso de no poder moverme de aquí, dice tal. Y ya el otro, por lo visto, pues no la mató, pues porque claro, imagínate, era cuñada de su hermana, mi madre, y entonces pues no la mató. Entonces fueron pasando, se ve que los días allí. Y se ve que nada más estallar la guerra, llegó al pueblo un fulano, porque otra cosa no se puede decir, pues que también era algún jefecillo de los falangistas. Y ese buen señor parece ser que le molestaba todo el que no era del pueblo y no era de sus ideas. Entonces se enteró que mi madre estaba allí y dijo que él no quería forasteros en el pueblo. Y coincidió que una noche a mi madre le invitaron los mismos padres de este falangista o requeté, lo que fuera, que total eran todos de la misma calaña. Le invitaron a cenar a mi madre una noche a casa de ellos. Y esa noche, como solían llevar, cogían a la gente de otros pueblos y de ese pueblo y de muchos sitios, en camiones la llevaban y los fusilaban en los montes. Y esa noche, en casa de mis tíos, paró un camión con gente que ya llevaban y a buscar a mi madre para llevarla, para matarla. Pero coincidió que esa noche no estaba allí mi madre, que estaba en casa del otro, y se salvó por eso. Tú imagínate cuando le dijeron qué papeleta, pues si de antes estaba mal, pues luego mucho peor. Ya no sé los días que pasarían, entonces por lo visto el falangista el cuñado el hermano de la cuñada de mi madre, pues se la quería quitar de encima también. Y le dijo, dice, bueno, yo me comprometo a llevarte a ti a Irún, a ti y a tu hija a Irún. Y en un jeep, dice que le tengo oído contar a mi madre y a mi hermana, con una ametralladora al frente y todo el pecho lleno de cananas con las balas, la trajo hasta Irún, hasta la plaza del ayuntamiento. Y allí le estaba esperando uno que no quiero dar, el nombre no sé, pero sé el apellido, ha sido muy famoso por lo canalla que ha sido. No quiero dar su nombre, porque claro, viven hijos de él y viven nietos, entonces a mí me parece un poco, ya me entiendes. Solamente voy a decir que ha vivido siempre en la calle Santiago. Y mi madre, de siempre, hasta que se casó, había vivido en la calle Santiago. Y se conocían desde niños, habían jugado juntos en la calle y todo. Ellos, pues no sé, se comunicarían por radio o lo que fuera, y la estaba esperando a mi madre. Y entonces, claro, bajó mi madre del guilla, el otro se marchó, y le dijo la primera noticia que le dio a mi madre. Dice, toda tu familia, dice tu marido, dice las hermanas de tu marido, dice y tus hermanas y todo están en Francia. Dice, y a ti, dice, quiero dar la noticia que a Mercedes, a tu sobrina, la han fusilado en Picóqueta. Tú imagínate qué regalito para mi madre, según lo que estaba pasando y según venía. Entonces le dijo, dice, y voy a hacer una excepción contigo. Dice, a las 3 de esta tarde
Eso era a mediodía. Dice, a las 3 de esta tarde, preséntate aquí en el ayuntamiento, dice, y yo te voy a llevar hasta la frontera. Claro, entonces mi madre todavía no le conocía lo bandido que era. Pero claro, al verlo bajar del ayuntamiento ya con toda esa jerarquía, pues ya se imaginó lo peor, ¿no? Y le dijo, dice, vete para tu casa y tal. Mi madre, claro, como habían vivido siempre en la calle Jesús, en la calle Jesús fue, y la casa estaba totalmente vacía, todo lo habían robado. Todo, allí no había nada, solamente las 4 paredes, todo se lo habían llevado. Y en el centro de la cocina habían hecho una hoguera y habían quemado pues documentos o algo y fotografías. Por eso no he tenido ni la ocasión de haber conocido a Mercedes ni en fotografía, porque acabaron con todo, arrasaron con todo. Entonces imagínate mi madre. Y mi madre dice que pensó, dice, bueno, total, me da lo mismo que me maten que no. Iré a las 3, como me ha dicho, si me quiere matar, que me mate ya. Y fue a las 3, entonces en un coche la llevó hasta la línea fronteriza y le dijo, dice, bueno, hasta aquí, ya estás, con el otro pie ya estás en Francia, dice, y cuando acabe la guerra, que la vamos a ganar nosotros, le dijo, dice, si tú no has muerto, ni yo tampoco, dice, si nos volvemos a ver, nunca más te hablaré. Ya ves qué estupidez. Mi madre cruzó la frontera y ya se encontró con su familia. Pero claro, mi madre tenía un hermano que hacía muchos años vivía en Francia y vivía en un pueblecito de Francia, en Beaumont-de-Lomagne. Pero claro, este hombre tenía 5 hijos también y para él pues era una carga. Unos días podían estar, pero no podían estar mucho más. Y entonces, pues, a toda la gente que había pasado la frontera y así, pues, las destinaban, qué sé yo, a pabellones y cosas, y no era vida tampoco. Entonces, pasaron por la... No, se enteró mi madre, porque la fábrica de cerillas la habían incendiado. Y el ingeniero echó la culpa a las cerilleras, cuando todo el mundo vio desde el otro lado cómo la bombardeaban. Y además de eso, doy fe que no hace mucho echaron un documental y yo vi cómo bombardeaban la fábrica de cerillas y parte de Irún. Entonces, como por aquí no podían pasar, pasaron por la frontera de al lado de Barcelona, ¿cómo se llama ahora? Bueno, es igual. Pasaron a Barcelona, porque la fábrica de cerillas estaba en Valencia y de allí habían dicho que todas las cerilleras que quisieran ir les daban trabajo. Entonces, claro, hacía falta dinero, porque a ver de qué iban a vivir, mi padre sin trabajo, mi madre tampoco, y estuvieron en Barcelona, tuvieron que estar pues igual un mes porque no salían trenes, y los pocos que salían pues bombardeaban las estaciones, bombardeaban los trenes, igual se pasaban días teniendo que quitar los cadáveres de las estaciones y de todo. Eso era una masacre. Hasta que al final ya pudieron coger un tren y llegar hasta Valencia. Entonces a mi madre le dieron trabajo allí. Y mi padre, pues, le cuidaba a mi hermana y yo todavía no había nacido. Y al final, pues, nací allí. Pero como iban cogiendo, pues, por quintas o por lo que fuera para ir al frente, pues a mi padre le tocó ya ir al frente. Y yo pues tendría, no sé, tendría 4 o 5 meses cuando mi padre tuvo que ir al frente. O sea que yo cuando terminó la guerra a mi padre no le conocía. Como mi madre tenía que ir a trabajar, pues no era en el mismo Valencia. Bueno, ellos tampoco vivían en el mismo Valencia, eran un pueblecito. Y tenía que coger mi madre un tren el día que podían, porque si bombardeaban, pues no se podía. Entonces tenían que acortar el camino por unos atajos y, ¿cómo lo llaman? Unos barrancos, que hay mucho por la parte de Valencia y por ahí. Como suele llover mucho en torrente, pues suele bajar. Y la gente que mataban, pues la enterraban por allí. Y mi madre y compañeras de mi madre pues iban con el corazón encogido porque muchas veces dice que había manos fuera o pies fuera, que no habían enterrado bien a las personas que habían matado. O sea, que tú imagínate qué vida. Entonces, mientras mi madre iba a trabajar, como mi padre había tenido que ir al frente, pues nos cuidaba una chica de rentería,
que entonces no sé si tenía 17 años, cuidaba a mi hermana y me cuidaba a mí y a algún niño más que había por allí. Entonces yo he vivido entre bombas, porque cuando tocaban las sirenas que iban a bombardear, pues a veces no daba tiempo de llegar hasta el refugio y mi madre y otras muchas personas se tenían que refugiar debajo de los naranjos y allí aguantar chaparrón. Muchas veces, creo que te comenté, no sabías lo que eran los antiaéreos. Pues son los cañones que están en tierra, o por lo menos antes, porque ahora las guerras de ahora ya son más modernas. Entonces eran los cañones que disparaban a los aviones. Pero muchas veces hacían tanta cerracina los cañones, los antiaéreos, como los bombardeos. Y imagínate qué vida. Yo le tengo oído contar a mi hermana que dice que yo abría los ojos como platos y dice, yo no sé cómo podías estar sin pestañear siquiera. Dice, así con los ojos abiertos de par en par. Bueno, pues allí fue pasando el tiempo, mi madre no sabía nada de mi padre. ¿En qué frente estuvo tu padre? No lo sé, porque no lo sé. Luego, a medida que vaya contando, no sé si esto puede resultar interesante en lo que estoy contando. Sí. Pues la guerra estalló en el 36, yo nací en el 37, estalló en el 18 de julio del 36 y yo nací el marzo del 37. ¿Qué día de marzo? 21. Entonces, cuando en el 39 terminó la guerra, pues dijeron que, claro, trabajo para ellas allí ya no había, que cada uno se tenía que ir a donde quisiera, si quisieran ir de donde habían venido o donde fuera. Entonces mi madre dijo, pues qué mejor que irme a Irún, y si aparece mi marido, pues se le ocurrirá también ir a Irún. Y les prepararon allí unos vagones que eran donde llevaban al ganado. Estuvieron 3 días con sus 3 noches, los apartaban en vías muertas y allí estaban. Yo dice que venía muy grave, porque se ve que el clima aquel no me probaba y dice que tenía infectadas hasta las uñas de los pies y de las manos, que debía de tener una fiebre de caballo. Dice que claro, todo el tiempo estaba llorando allí sin agua, sin comida. Y las mismas compañeras que venían con mi madre dice que le decían, ¿por qué no tiras a tu hija a las vías? Si total se va a morir de todas las maneras, tírala ya cuanto antes y así a ver si nos deja por lo menos dormir. Y mi madre, imagínate. Bueno, ya por fin llegaron y les descargaron en Ventas. Entonces un sobrino de mi madre se había enterado que venía un tren y dice que salió a ver si venía mi madre. Porque prácticamente mi madre vivía, Mercedes había vivido con mi madre, pero a sus hermanos prácticamente les habían criado entre la familia, porque la madre pues era un poquillo desastrosilla, ¿entiendes? Y eran 5 hermanos. Bueno, total que vinieron y claro, mi madre volvió a la calle Jesús. No había nada, pero ¿dónde iba a ir? Entonces yo no sé el tiempo que pasó, pero yo sí que me acuerdo que a mi madre le dieron, no sé si fue algún familiar o alguien, una mesa de cocina desvencijada allí, nada, y durmiendo pues en el suelo. Y un día llamaron a la puerta y abrió mi madre la puerta y yo tengo eso en la mente, es que no lo puedo remediar. Apareció un hombre allí con unas barbas y un saco al hombro y era mi padre. Entonces le conocí a mi padre. Y lo que sí recuerdo, que había medio limón encima de la mesa. Y mi padre se lanzó aquel medio limón, que hambre traería. Se lanzó aquel medio limón. Y vino andando desde Extremadura. Vinieron andando él y otros compañeros de él que habían sido amigos desde solteros y habían hecho la guerra juntos. ¿En qué frente estuvieron? En varios. Pues un montón de calamidades, porque claro, ya como iban perdiendo la guerra los republicanos, pues ni apenas tenían munición, ni nada, escondiéndose, y así les cogieron los moros, y menos mal que no les mataron, les robaron todo lo que tenía. A mi padre le robaron la alianza, el reloj de oro que tenía, y una cadena de oro que llevaba también, y contentos que les dejaron vivos. Imagínate, bueno, pues ya mi madre se iba de interina, trabajando a 2 reales la hora,
a las casas, y aquello era trabajar, no lo de ahora, porque ahora es un hobby trabajar en una casa, pero entonces todo a mano. Había días que se lavaba hasta 18 y 20 sábanas de una casa que iba solo, y no había comida. Empezaron a dar el racionamiento con unas cartillas y aquello era horroroso porque lo que daban era bazofia pura. Nos daban unos bollos de pan que aquello era negro, negro. Pero es que yo lo llevo en la retina. Yo veo el pan integral este de ahora que es tan bonito y tal, pero yo lo que veo son aquellos bollos negros. Los tengo en la retina y mientras no me falle la memoria no se me olvidará. Pero eso sí, venían completos, mira, abrías el pan y te podías encontrar o un alambre, o una cacho de cuerda, o una cucaracha, o un sagucho, venían completitos. Empezaron a dar un pan también, bueno, pan, yo no sé lo que era un maíz a medio moler, como unas tortas que daban, todo ya te digo, racionado. Luego tenías que ir con un tazón que te daban una especie que era parecido a la manteca de cerdo, pero si hubiera sido manteca de cerdo hubiera sido un lujo. Aquello no se sabía lo que era para guisar. Lo poco que había era de extraperlo, que venían los hombres que trabajaban en la Renfe y traían pues cosas de Castilla y así. Y mi madre solía comprar, porque no había otra cosa, que yo creo que ahora ya ni lo cultivan, eran titos o muelas que se llamaban, que era lo que comía el ganado. Y aquello en sopa y esto, mira, aquello cuando mi madre ponía aquello en la mesa, mi hermana y yo ya estábamos llorando, porque es que no podíamos tragar aquello. ¿Dónde solían repartir la comida? ¿O pues nosotros con la cartilla de racionamiento, yo eso no lo recuerdo bien si tenías un sitio estipulado. Nosotros solíamos ir a un Recondo, creo, no, Recondo no era. Era una tienda que había, donde ahora ya no existen esas casas, a lo largo del ayuntamiento y a la entrada de la calle General Freire, que ya no existe tampoco ahí. Existe la calle General Freire, pero no ahí. Era una calle que era peatonal. Y yo no sé si es que estaba estipulado ahí, eso yo ya no le recuerdo bien, yo sé que solíamos ir allí. Mi madre se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a una plaza de mercado que había ahí mismo donde está ahora el aparcadero de los coches en la plaza de San Juan. Hasta las 8 no abrían la plaza para poder coger medio litro de lo que llamaban leche, porque la mitad era agua. Allí empujón limpio y tal, tú imagínate, para que mi hermana y yo pudiéramos desayunar. Yo el recuerdo que tengo de mis padres, pues es estupendo, mejor no puede ser. Porque de lo poco que había y de lo que si había un trozo de pan nada más, era para mi hermana y para mí. Ellos se quedaban sin comerlo. Pero de lo demás, pues he vivido con mucho miedo, mucho terror. Porque como además mi hermana había vivido los bombardeos en vivo y en directo, igual que yo, pero claro, yo entonces tenía meses. Y si había tormenta, decía mi hermana, ven, que vienen los aviones, y me metía debajo de la mesa. Si tiraban cohetes, que entonces tiraban muchos al lado del ayuntamiento, tiraban un montón, se temblaban hasta los cristales de una galería grande que teníamos. Ven, que vienen los aviones, y debajo de la mesa y me decía, no aprietes los dientes, dice que se rompen los tímpanos a los ruidos y tal. Yo hasta que no he tenido un poco de uso de razón, pues ahora no es que me hagan gracia los ruidos, pues es que tenía miedo a los cohetes y a todo, porque me parecía que efectivamente iban a venir los aviones a bombardear. Y ya con todo eso, mi padre se pudo colocar en la CAF, la fábrica de vagones, que entonces no hacían los trenes de ahora, eran vagones, todo del ganado y tal. Yo me acuerdo de que mi padre venía como un carbonero de negro, de las basuras que traían y de todo, pero bueno, de ahí se jubiló, trabajó tantos años ahí, de ahí se jubiló, pues ganando, pues hija, una miseria. O sea, era miseria tras miseria. Cuando llegaba un domingo, pues si hacía bueno, mis padres nos sacaban, sí, a pasear, lógicamente. Solíamos pasear por Anaca, Estebenea y Barla, y empezamos a ir por Beovia, pero cuando estaba la marea baja, entonces había mucha juventud que pasaba a Francia,
Pero claro, estaba en la garita de los carabineros y los carabineros con las ametralladoras paseando todo el rato. Y una de las veces que pasábamos por allí, pues se tiraron varios chicos al agua, empezaron a ametrallar y yo vi cómo les mataban a aquellos chicos. Y yo recuerdo que agarrado a los pantalones de mi padre allí estábamos quietos sin atrevernos ni a movernos, como podían tener valor de ametrallar a la gente de esa manera. Y ya no volvimos a pasear por allí, y menos estando la marea baja. O sea que imagínate qué recuerdos tengo yo de la posguerra. Con agua, tranquila. Tu madre, porque tu madre, ¿qué ideales políticos tenía? ¿O ella era una mujer muy abierta o...? No, mi padre y mi madre no es que fueran de ideales muy abiertos, tiraban a la República, lógicamente, pero no eran de estas personas que estaban metidos No, no. Lo único que yo recuerdo que mi padre nos decía que Mercedes, cuando se enteró que Mercedes andaba en estas historias, que le decía, ten cuidado, porque además tenían unas armas que dice que las tenían que cargar por la punta y con una varilla, imagínate, pues lo peor de lo peor. Y claro, dice que le hacía mucho caso a mi padre de muchas cosas que le decía, pero se ve que sus ideas políticas le rebasaban más que los consejos que pudiera darle mi padre, ¿entiendes? Bueno, luego ya pues recuerdo que no tendría yo... se me olvidaba lo más importante. Yo estaba sin bautizar. Y entonces, lo voy a decir claramente, las ratas de sacristía, porque otra cosa no se puede decir, se enteraban de los niños que estaban sin bautizar cuando la guerra y a dar la vara a las casas. Mi madre, como tenía que ir a trabajar, pues entonces vivía, el padre de mi padre, o sea, mi abuelo, vivía con nosotros y ese estaba en casa. Y él les abría la puerta, lo engañaban con unas chocolatinas y el otro, que era de comer bien, pues ¿qué más quería? Y allí dándole la vara y que me tenían que bautizar y que me tenían que bautizar. Y mi madre llegaba algunos días de trabajar y allí se encontraba a las buenas señoras dando el chocolate con churros. ¿Que eran monjas o...? No, era gente... No, eran paisanas. No sé si está bien decirlo así o no. Bueno. Era gente que era sí, del régimen, digamos. Del régimen, sí. Y como clero y gobierno han sido una piña, porque a la hecha de ahora no son tanta piña, pero siguen siendo iguales, porque son los que campean, no pagan impuestos, el gobierno les da un montón de millones, que total estamos como antes. Nada más. Entonces le dijeron a mi madre que me tenía que bautizar y dijo mi madre, sí, yo voy a bautizar a mi hija cuando tenga un vestido y unos zapatos decentes para poderla llevar a la iglesia. Le dijeron que no había problema, que me bautizaran de noche, como entonces bautizaban a los hijos de soltera. ¿Te imaginas lo que le sentó a mi madre? Como si le dieran una patada en el trasero. Las echó de allí y les dijo que hicieran el favor de no volver a casa y que ya les decía que sí que le bautizaría. Y dice, no, usted no se preocupe, dice que ya le traeremos nosotros un vestido y unos zapatos. Y a los pocos días, le tengo oído contar a mi madre que se presentaron con un vestido que parecía el trozo del hábito de alguna monja y unos zapatos de goma. Mi madre dijo, dice, somos pobres, dice, pero todavía nos queda orgullo, dice que eso no nos lo quitarán nunca. Dice que se los tiró a la cara. Y así pues transcurrió, no sé, el tiempo. Entonces una amiga de mi madre, que era modista, y la mujer no había podido tener hijos, pues me hizo un vestido, a mí, se lo regalaron, o sea, se lo regalaron a mi madre, se lo regaló, todo de puntillas y encajes, que luego lo hemos tenido durante muchísimos años en una muñecota grande que teníamos, y pudieron comprarme mis padres con mucho sacrificio unas sandalias y me llevaron a bautizar. Fui como una princesa y eso les dio mucha rabia a mucha gente. Y aunque era muy pequeña, me acuerdo de mi bautizo. Me bautizaron en la pila de la iglesia de aquí, del Juncal. Y cuando recuerdo que cuando me echaron el agua por la cabeza, pues empecé a llorar.
y entonces la que hizo de mi madrina, que era una de las que había ido allí a darle el tostón, recuerdo que de estos lingotines de chocolate me metió un lingotín de esos en la boca. Lo recuerdo como si sería ahora. Después, yo eso me lo había callado y después de los años, no, nunca jamás se había comentado en mi casa, lo comenté y dice mi padre, sí es cierto, dice, y no lo hemos comentado. ¿Y cómo te puedes acordar? Pues me acuerdo de eso y cuando llegó mi padre. Después de otras muchas cosas no me acordaré, ¿me entiendes? Pero de eso lo tengo como grabado a fuego, fíjate. ¿Con qué edad te bautizaron a ti? Pues vinimos en el 39, pues sería en el 40 o por ahí, no recuerdo exactamente. Ya nos empezaron a la escuela, a las escuelas públicas, entonces no había nada más que estas y el Colegio del Pilar. Y mis padres tenían una mala experiencia de antes de la guerra del Colegio del Pilar con mi hermana, que la habían llevado allí, y bueno, no es ahora para contarlo tampoco, pero nos llevaron aquí. Y en cuanto entrábamos en el patio, nos sacaban la bandera que estaba en la fachada y teníamos que cantar con la mano levantada el cara al sol, todos los días. No, claro, yo iba a párvulos y mi hermana, como era mayor, ya iba a las otras clases de más mayores. Mientras que mis padres trabajaban, mi hermana me llevaba y me traía al colegio. Los párvulos eran mixtos, éramos niños y niñas. Luego ya no, los niños pasaban a Viteri, que es donde está ahora el juzgado, unas escuelas que había, y las niñas pasábamos arriba, que aquello pues fue un cachondeo, porque las maestras, no quiero ni recordarlo, eran todas de la falange, más malas que el demonio, no enseñaban, daban cada paliza, hasta a mí nunca me llegaron a tocar. Más les valió porque mi padre no lo hubiera consentido. Entonces llegaba... ¿A quiénes solían pegar o a qué tipo de personas solían tratar peor? Pues mira, es algo que yo no lo he llegado a entender, porque hay una chica aquí, una mujer como yo, claro, de mi edad, que en cuanto entraba a clase, llegaba la maestra y lo primero que hacía era darle la gran paliza. ¿Por qué? Pues yo nunca lo he comprendido, yo solamente sé que iba aterrorizada a la escuela. La daba unas palizas impresionantes, la tiraba del pupitre, y yo muchas veces pensaba, y lo comentaba con mis padres, yo decía, pero es que esa chica, sus padres no hacen nada por ir, porque no era mala aquella persona, era normal como nosotras, y además qué mal íbamos a hacer si estábamos cohibidas, si nos llevaban a comulgar en fila, a confesar en fila, si te salías un poco de la fila te daban un empujón para meterte dentro, nos tirábamos horas en la iglesia esperando, que allí había 4 viejas en el confesionario, que se ve que eran las que contaban todos los chismes de todas las vidas de Irún, y nosotros allí esperando. Recuerdo que una de las veces perdí hasta el conocimiento, yo allí, a ver, entre el hambre y estar allí, y con el olor al incienso, que se mataban a echar incienso. Entonces, tú imagínate qué bandidos eran, que no nos dejaban estar ni el domingo en la cama un rato más. Teníamos que presentarnos en el patio de la escuela los domingos a las 9 de la mañana. Nos repartían unos vales. Al día siguiente esos vales, el lunes, teníamos que entregarles a las maestras. Las que no tenían esos vales, esa señal de que no habían ido a esa misa, aunque hubieran ido después a la de 12. Les plantaban unas orejas de burro y las paseaban por todas las clases, insultándoles, llamándoles ateas, que sus padres son unos rojos, aunque fueran que rojos, ni qué puñetas. Y así yo jamás, antes de pasar otra aberración como esa, yo estaba allí como un clavo, que no me tuvieran que hacer semejante barbaridad. Eso lo hemos vivido durante años también. O sea que ha sido una represión y un todo impresionante. Y como te digo, así estuvimos hasta que abrieron la frontera. La frontera, no sé... Sí. En concreto a ti o a tu hermana, las monjas, sí, ¿os dijeron algo a vosotras por haber sido tu padre o haber luchado? Ya te voy a comentar. Hasta los 11 años o por ahí no abrieron la frontera, o sea, después de terminar la guerra. Entonces es cuando empezamos, el primer pan blanco que yo he comido ha sido el francés. Entonces mi madre se sacó un pasaporte, porque no daban pasaporte nada más que a los de Irún.
Y a mí, yo tenía que ir incluida, porque como no tenía 14 años, que hasta los 14 años no daban pasaporte, pues iba incluida en el pasaporte de mi madre. Los carabineros, que han sido más malos que el demonio, pues las mujeres de ellos pasaban todo lo que les daba la gana, kilos de todo, de café, las docenas de huevos, porque se traía de todo, patatas, de todo se traía. Venían personas de San Sebastián, mujeres de Rentería, de pueblos de Guipúzcoa, a comprarnos a nosotros si podíamos vender algo. Y así fuimos sacando un poco las orejas. Pero el día que se les antojaba, si yo, por ejemplo, que iba incluida, decían, no, tú no puedes pasar, pues te lo arrapiñaban, te lo quitaban. O te lo mandaban devolver. Entonces las tiendas de Francia ya estaban mentalizadas y ya sabían y te lo guardaban allí hasta el día siguiente o lo que fuera que pudieras volver a pasarlo. Una de las veces mi madre ya estaba tan hinchada de ver cómo pasaban las mujeres de los carabineros y dice un carabinero que después lo mataron. Aquí dicen, pero por lo visto no fue la ETA, fue alguno de como hicieron tantas barbaridades, según comentaron, fue una venganza de que había matado a algún familiar de él y lo mataron, que era, después se hizo jefe de los municipales, después de pasar de carabinero, no sé cómo se llamaba. Aquí se le conocía por bastoncitos, porque llevaba siempre un bastón de mandos aquí debajo del sobaco. Bueno, pues ese buen señor dice no, dice su hija a devolver, dice mi madre. Y claro, unas veces pasábamos por el puente internacional y otras veces veníamos por el topo, también por el puente, claro. Y mi madre dice, tira para adelante, hacia dirección de casa. Y yo, que no, mamá, que nos va a coger. Y que no me entere yo que es tal y cual. Y mi madre, tira para adelante, haciéndome de escudo a mí, tira para adelante. Pero el otro salió. Y detrás de mi madre. Y entonces, claro, la avenida de Francia no está como está ahora, que es donde está ahora la feria y todo. Eran campos y estaba así en un hoyo, había hierba y zarzas, había unos pinos. Y yo ya veía que nos iba a alcanzar y cogí y me tiré para abajo. Me acuerdo que llevaba huevos, todos los huevos rodando. Me tuve que meter entre las zarzas y el otro, mi madre tiró para adelante, como si nada pasaría, como si yo habría ido a devolver la mercancía, y el otro arriba, yo le veía entre las zarzas como tistas, paseaba. Ya se ve que el otro se cansó, como no me vio, y ya se marchó. Mi madre, claro, retrocedió enseguida a donde estaba yo. Salí toda arañada, la cara, los brazos, bueno, como un Jesucristo, como si yo fuera una delincuente. Y mira, por cuánto, no se rompió ni un huevo. Y todos bajaron rodando. Menos mal. Menos mal, porque encima, menuda ferracina. Y ahora que comentas de que si alguien nos había dicho algo, pues las monjas del Pilar, la madre Iturzaeta, que entonces era la marimandona del convento, era la jefa, dice, pues que iba a hacer algo por las hijas de los obreros y que iba a dar, como creo que eran 2 horas, hora y media o 2 horas, todas las tardes, tarde-noche, para enseñar la que quisiera ir a bordar, te enseñaban gratis. Pero claro, luego entiendes el porqué. Y yo pues me gustaba, y claro, pues dije, bueno, pues entonces toda la gente ya empezaba y se llevaba todo bordado, los juegos de cama, los pañuelos, las camisas, y yo pues vi como, bueno, y mis padres pues vieron como una vía de poder ganar algo. Y me apunté y empecé y se me daba pues muy bien, las cosas como son, hay que decir lo bueno y lo malo. Entonces, como la buena señora, a mí y a otras, vio que nos iba el asunto, pues nos propuso trabajar para ellas. Porque claro, luego entiendes todas las cosas. Uy, mucha gente, la gente rica llevaba a que les bordarían los ajuares allí. Uy, qué manos tienen las monjas. No, las idiotas que trabajaban para ellas. Y entonces me propuso la monja, la madre Iturzaeta, trabajar para ella. Les tenían allí horas y horas, no te creas. Y 75 pesetas al mes. Y entonces yo había empezado a trabajar, o sea, a bordar para afuera, ya por mediación de mi madre, como iba a trabajar a casas y así, pues por conocidas de donde iba, pues me empezaron a mandar cosas y tal, y yo veía que me podía sacar 75 pesetas a la semana.
Y entonces le dije a la señora que no. Porque para eso la madre Iturzaeta no hacía nada más que quería que yo fuera hija de María, que no sé si habrás oído entonces. Pues entonces las hijas de María era que ibas a la iglesia, a misa, y con unas cintas anchas azules y una medalla te mandaban colocar, y bueno, allí pues con las hijas de María. Y me dice, tú no eres hija de María, tú tienes que hacerte hija de María. Y yo le dije, digo, yo sí soy hija de María. ¿Tú no eres hija de María? Digo, sí señora, yo soy hija de María Victoria. Por lo tanto yo ya me iba ya sacando, como se suele decir, el pie de las alforjas, porque ya estaba una tan quemada de todo. Eso no, hija de María. Digo, sí, ya sé a qué se refiere. Digo, pero yo no voy a ser hija de María de esas que usted dice. Pues te mandaré a casa unas chicas y te llevarán aunque sea a rastras. Digo, a mí que me van a llevar a rastras a ser hija de María. Digo, olvídese del tema, digo, porque yo no voy a ser hija de María. Entonces ya la otra ya me iba cogiendo ojeriza. Pero ella que insistía en que yo trabajaría para ella. Y yo le dije rotundamente que no. Y cuando le dije que no, delante, porque claro, estábamos allí en un círculo, solíamos estar ahí en un círculo todas las chicas, bordando, me dijo, dice, sí, delante de todas, tu familia no es muy allá. Dice, a ti te mataron una prima en Peñas de allá. Y yo entonces tenía, pues creo que eran 13 años. Tú imagínate, no me callé. Le dije que era una sinvergüenza y le dije un montón de cosas, lo que se merecía. Agarré mis bártulos y me largué y nunca más volví. Y así pues me fui ganando la vida, pues como podía. Luego, claro, aquello también ya se fue, empezó el bordado a máquina y ya pues a la gente le resultaba más barato. Yo a máquina pues no llegaba a bordar nunca. Y entonces dijo el ingeniero de la fábrica Cerillas que si querían las hijas de las cerilleras que habían trabajado allí, que nos cogían. Como en todos los sitios daban una miseria, pues ahí fuimos mi hermana y yo a trabajar. Entramos ganando 2 pesetas al día. Pero bueno, con otras 3 o 4 pesetas que ganaba mi padre, con 2 reales que ganaba mi madre a la hora y tal, pues ya empezamos a vivir. ¿Entiendes? Y pues no lo sé, tantas cosas me quedarán seguramente en el tintero que no recuerdo ahora. Espérate, que se me olvidaba lo más importante. Yo, hasta que no ha muerto Franco, no he podido disponer de mi nombre, que me llamo Violeta. Me pusieron el día que me bautizaron el nombre de la que era mi madrina, María Asunción, un punto y una V. Y así he tenido que firmar, ojo, me advirtieron, no se te ocurra firmar con el nombre de Violeta porque ese nombre es un nombre revolucionario. Y así durante años hasta que ha muerto Franco, he tenido que estar firmando. Yo estaba hasta más arriba, es como una losa que tenía yo encima. Así que cuando se murió Franco, le dije a mi marido, digo, mira, de hoy no pasa, me voy a ir donde el carnet de identidad, que entonces no es como ahora, que tienes que coger hora, entonces tenías que esperar allí filas, igual estarás 2 horas. Digo, y me voy a quitar ese nombre y como sea, tengo que conseguir tener mi nombre. Mira, yo te voy a decir que valiente no he sido, nunca. Pero ya dije, me llevé mi partida de nacimiento, que allí solamente consta Violeta, y el libro de familia, porque entonces, claro, yo ya estaba casada. Estaba en la fila y te juro que me temblaban hasta las piernas. Y me decía para mí misma, Violeta, o ahora o nunca, Violeta, o ahora o nunca. Y ya me llegó el turno y entonces, oye, me entró así como un subidón de valor y me dice, la estoy viendo, que luego se tuvo que marchar de aquí porque estaba amenazada por la ETA, que era la hija de un guardia civil o de la policía armada, algo así. Y le digo, mira, me vas a quitar el nombre de María Asunción y solo va a costar Violeta, que ese es mi nombre. ¡Ah, no puedo! Digo, ¿cómo que no puedes? Digo, el viejo ya se ha muerto, le dije a sí mismo. Todos los que estaban detrás yo creo que se echaron a temblar. Dice, aquí nos meten a todos en Chirona. Pero así, ya me armé de valor. Y se quedó la otra blanca y todo. Y dice, bueno, espere un momento. Y se metió por detrás, parecida a una cortina como esta que hay aquí, negra.
Tardó un buen rato en salir y yo dije, buah, ahora vienen aquí y me plantan 2 esposas, pero yo tranquila, no he hecho nada malo, lo único que pido es mi nombre, que me lo han robado. Mi nombre me lo han robado, porque eso de ser un punto y una V, eso es denigrante. Salió y me dijo, dice, bueno, ya le voy a poner. Digo, ah, bueno. Y desde entonces soy Violeta. Lo conseguiste, ¿no? Pues tuviste valor, entonces. Sí. ¿No? Porque aunque se hubiera muerto Franco, todavía las cosas... Hombre, ya lo creo, porque ahora se pueden cambiar de nombres hasta que se quitan apellidos, pero entonces no. Yo creo que fui de las primeras. Ya estaba además que hinchada, y yo dije, o ahora o nunca. Es lo que me iba repitiendo a mí misma, o ahora o nunca. Si no tengo esa arrancada, creo que no lo hubiera podido hacer. Y así, no sé, me quedará... Sí, dime. Me contaste sobre alguna vez que con tu madre yendo por Meaca, o cuéntame un poco eso que me dijiste. Bueno, Meaca no. Sí, Meaca, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien el barrio ahora, en este momento no me viene a la mente. Sí, por ahí ese camino se va a Peñas de Aya también. ¿Por Ibarla, por ahí o...? Al lado de Ibarla. O sea, Ibarla es un camino así y esto otro es aquí. Sí, creo que es el barrio de Meaca. Pues mi madre, después de trabajar por las mañanas de interina y algunos días también tener que ir a fregar los cacharros de las casas, a por leña al monte. Se traía unos sacos impresionantes. Yo no sé cómo mi madre ha podido cargar aquellos sacos a la cabeza. Entonces, claro, no había butano, no podías comprar leña, tenías que ir a buscarla. Entonces iba muchísima gente, pues prácticamente todos los obreros, a buscar la leña. Yo los jueves no teníamos colegio a la tarde y solía ir con ella. Algunas veces íbamos hasta las faldas de las Peñas de Aya a buscar la leña. Y una de las veces fuimos por ahí, por esa parte. Y eso ya se lo conté a Juncal. De hecho, estuvimos una vez allí y después Paco Echeverría con la mujer vinieron y sacaron, pues como parecido a esto que me estás sacando ahora, como un plano, lo que pasa que son muchos años. Yo entonces, que tendría 8 años o así, y entonces parte del terreno ese pues está cambiado, hay un camino ancho, hay un terreno echadizo, que arriba hay un caserío que yo no recuerdo haberlo visto antes, creo que no existía, pero sí que estaba en esa parte. Y pues la curiosidad de los niños. Mi madre, mientras recogía, y yo recogía los palos sueltos que había por allí, mientras mi madre cortaba con el hacha y tal, yo vi que había un círculo y estaba con trozos de balcones viejos, roñosos y maderas, y en el centro había hierba muy verde. Yo entonces pensé que sería un manantial, y yo he sido y sigo siendo forofa del agua, porque yo no bebo otra cosa que más que agua e infusiones. Pero siempre mis padres llevaban un vaso cuando íbamos por ahí, porque fuente que veía, fuente que yo tenía que beber agua. Entonces yo me pensé que era un manantial y le dije a mi madre, mamá, ¿qué es eso de ahí abajo? ¿Es un manantial? Y mi madre ya sabía. Y me dice, no vayas ahí, no, tú estate por aquí, por aquí. Uy, ¿por qué? Si hay agua yo voy a beber. Que te he dicho que estés aquí, tú vete recogiendo por aquí los palitos, eso, yo llevaba un bolso, tú vete recogiendo la leña de aquí y nada. Pero yo llegué hasta allí y claro, el terreno estaba pues un poco hundido y la hierba muy verde. Y yo, mamá, pues no veo agua, no es un manantial. Y ya mi madre, pues se ve que como le dijo, dice, mira hija, no vayas ahí, dice que ahí hay gente que han fusilado cuando la guerra y están enterrados. Yo no sé ni si serían de Irún los que estaban ahí, porque de otros pueblos igual los trasladaban a otro lado para enterrarlos, ni cuántos habría ni nada, pero ahí había gente enterrada. Después han preguntado y toda gente de ahí dice que no saben nada, que no sé qué. Ahí vivía un hombre conocido de mi marido que ha vivido muchos años, pero ese señor ha muerto ya. Si no, ese igual nos podía haber dado algún informe, pero ese señor pues ha muerto. Pero ahí había gente enterrada. Yo no sé si es que lo sacaron
a la chita callando, ¿ok? Pero ahí yo doy fe y esas tres cosas las llevo en la mente. Mi bautizo, cuando vino mi padre y ver aquella fosa. Eso lo tengo aquí, clavado, lo llevo en la retina. Y el pal negro, que no se olvide. 4 cosas, esas las tengo grabadas a fuego. Cuando tú eras pequeña, ¿se solía hablar, o en tu casa, o tu madre, o de las cosas que habían pasado durante la guerra? O... No hablaban mucho, porque entre ellos mismos, pues yo pienso que querían, olvidar no se puede, pero no recordarlo y no. Y mis padres jamás nos dijeron tenéis que tener estas o otras ideas, nunca jamás. Nos dejaron libertad para eso, de poder escoger. Si nosotros hubiéramos querido ir a la iglesia todos los días, no nos habrían dicho nada. Si hubiéramos, en fin, hemos tenido libertad en ese aspecto para esto. Y no hablaron mucho, ni hablaban mucho tampoco de la guerra, porque bastantes calamidades ya habían pasado. ¿Entiendes? No sé si luego, por ejemplo, tú tienes hijos, ¿no? Sí. ¿A tus hijos? Pues a mis hijos les he contado esto, como te lo he contado ahora 50 veces, que están aburridos ya de escucharlo. Y mi marido lo mismo. Está ahí callado el pobre hombre, claro. Pero está seguro que está más harto de oírme contar las cosas que para qué. Pero es que yo, a la hecha de ahora, hay muchas veces que no tengo motivos para qué, porque afortunadamente todavía vive mi marido y mis hijos, ¿eh? Y yo no sé por qué, pero me entra de repente como un miedo, es que yo creo que lo llevo ahí metido dentro, que no puedo decir qué es, pero que tengo miedo. ¿Por qué he pasado tanto miedo, tanto terror? Que yo creo que es fruto de todo eso. ¿Entiendes? Sí, sí. Y ahí está, creo que mi historia. No sé si me he quedado algo en el tintero. Lo único, igual, sí, te apetece contar, lo de Picoqueta un poco, pues, lo que ocurrió... Es que no lo sé mucho, porque claro, a mi padre nada más le dijeron que habían matado a Mercedes, y como tuvo que marchar a Francia echando chispas y la gente tenía miedo de hablar, y claro, la gente tampoco sabía mucho, porque los habían fusilado, los sabían que por lo visto fue el fusilarles a ese, debían de estar reunidos o que estaban cuidando una ametralladora o algo parecido, y debió de ser un chivatazo. Dijeron que había sido el casero que tenía en Picoqueta el bar. Luego, después de los años, han dicho que no había sido él. Ahí no se sabe, pero sí, por lo visto, los cogieron porque fue un chivatazo. Que los cogieron allí como en una ratonera. ¿Entiendes? Y mis padres, pues no, nada más sabían que estaban como los demás, que estaban enterrados allí, porque parece ser que los fusilaron y les dejaron el postre allí, que por lo visto el casero tuvieron que hacer la zanja y enterrarles. ¿Entiendes? Y mis padres no han sabido mucho más de todo eso. Cuando a mi padre le quemaron la carpintería y le robaron la herramienta, después de la guerra supimos quién había sido. Un vecino de enfrente de la carpintería de mi padre, que vivía allí, uno que se comía los santos, que cuando había procesiones salía el primero con una cruz que igual tenía 5 metros de altura, y ese se ha muerto de viejo, para que luego diga que el que hace mal lo pagan. Eso sí que no es cierto. Al que le hacen mal es al que le han hecho mal. Ese es el que lo ha pagado sin motivo ninguno. ¿Entiendes? Ese hombre era franquista, ¿no? Hombre, hasta la médula. Y beato, ¿ves? ¿Tú crees que ha habido como mucho odio después de la guerra sí. hacia los republicanos sí. o al revés? Los rojos, sí. No decían republicanos, nos decían los rojos. La gente, cuando les llamaban rojos, ¿cómo reaccionaban? Qué remedio que callarte, porque si no te enchironaban, como a muchos han hecho, que muchos han pasado. Nosotros en medio de todo hemos tenido suerte de que a mis padres al final, después de tanta calamidad y estar entre bombas, les he tenido hasta que no nos han faltado, pero ¿cuántas familias han faltado los padres, o el padre o la madre o los dos, y han quedado en peor situación todavía que la que hemos tenido nosotros? Nosotros en medio de todo, pero de miedo. Por eso me hizo gracia una pregunta que tú me hiciste en el bar, que me dijiste, ¿habéis tenido algún tipo de compensación? Sí, la de que supiera la menos gente que nos habían matado una prima en Picoqueta.
para que no nos tuvieran que echar en cara que éramos rojos. Esa es la compensación que hemos tenido. Y ahí está. Por ejemplo, desde el gobierno vasco, ¿nadie se ha puesto en contacto con vosotros por eso? No, porque aunque vivía con mis padres, no eran sus padres y de eso me parece que han pasado olímpicamente también, ¿no? No creo que se hayan molestado tampoco el gobierno vasco mucho en todo esto. No sé, y nosotros por lo menos no hemos tenido conocimiento de nada de esto. ¿Y tú crees que hasta ahora, después de la muerte de Franco ya, ¿tú crees que se ha hecho trabajo suficiente por parte de los políticos o los ayuntamientos para aclarar las cosas de la guerra? No, nada, en absoluto. Es igual que el Ayuntamiento de Irún. Yo le pediría que ya ha puesto a dos que yo pienso que han sido unas buenas personas y les fusilaron en el 38, que estaban en la cárcel, que habían sido concejales por lo visto del ayuntamiento. Esos dos sí les han puesto, hará como igual 2 años y ahora, una placa conmemorativa de los fusilados. ¿Por qué no han puesto a los de Picóqueta? Esos también se lo merecen, ¿eh? Por eso los ayuntamientos hasta la fecha no han hecho nada y el gobierno vasco pienso que tampoco. No estoy metida en política para nada. No quiero saber nada de los políticos, pero a mi juicio no han hecho nada. Y me gustaría que lo hicieran. Por lo menos, ya que murieron de esa manera tan cruel, y que eran la mitad posiblemente niños, que les tendrían en una placa conmemorativa. Que si hay 2 puede haber 200. A ver si algún día se acuerdan. Que no sea demasiado tarde ya. Que lo podamos ver por lo menos los que vivimos, que ya quedamos muy pocos. Y eso es todo. No sé si me tienes que hacer alguna pregunta, tú verás. Pues, no sé, yo creo que ya... Está todo, no sé, no sé si me he dejado algo en el tintero. No sé. Tú sabes, bueno, yo no sé si en Irún ocurrió o no ocurrió este tema, pero que a muchas mujeres o a algunas mujeres les cortaban el pelo y tal. Sí, y algunos les arrastraban por las calles. ¿Sabes que eso hubiera ocurrido en Irún Sí, lo he oído, les cortaban el pelo y las paseaban. Sí, es cierto. ¿Y sabes a qué mujeres les hacían eso? Eso ya no lo sé. No sé si mis padres posiblemente sí lo sabrían, pero yo no. Porque ya te digo que mis padres no nos hablaban mucho de todas esas cosas, pues para no amargarnos más la existencia, ya que no había comida, ya que no había... Recuerdo, fíjate, de mis padres, que para poder comprar mi padre un poco de herramienta, solían andar los sábados, porque entonces como se cobraba por semanas y así, a ver, hemos ahorrado 2 reales, vamos con esto y esto poco, compro un martillo, decía mi padre, o un serrote, o una garlopa, y así mi padre se pudo ir haciendo porque mi padre después de salir de trabajar de la CAF iba a hacer chapuzas, que se llamaban entonces, a las casas, que igual venía a las 12 o la 1 de la mañana. Cuántas veces estábamos aterrorizados de que la habrían cogido y la habrían metido en la cárcel o cualquier cosa. Y le hizo muchos trabajos que no sé si ese señor era franquista o qué, pero se ve que era buena persona, al barón de Oña. No sé si le habrás oído nombrar, que ahora en el lugar de donde era pues como un palacete que vivía ahí arriba del Lichu, ahora hay un albergue. No sé si los familiares lo han donado como albergue. Bueno, pues ahí vivía el barón de Oña. Y yo le recuerdo, era un hombre pequeñito, muy simpático, y mi padre le ha hecho muchos trabajos a ese señor, después de la guerra, claro. Y así, o sea, que tú fíjate qué vida. Y eso. ¿Qué te gustaría o a quién te gustaría que llegara este mensaje que estás dando tú y para qué te gustaría que sirviera? Pues me gustaría que serviría para algo, por lo menos la juventud que se concienciaría y que ojalá no venga otra guerra porque ahora estamos en unos tiempos muy difíciles, pero que se concienciarían y que no cometerían las atropelías que por unas ideas y por otras que se respeten. Porque uno puede tener las ideas que le dé la gana, pero que las respeten. Y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, porque ha sido horroroso. Las guerras civiles son las peores. Eso es lo que me gustaría y que, pues yo qué sé, que llegue este mensaje mío
ya sé que es poca cosa lo que haya podido aportar, pues no sé, pues que llegue a alguien que lo pueda apreciar o que se conciencien, sencillamente. Eso es lo que quiero. No sé si lo digo bien o mal, porque cultura no tengo mucha, hija mía. Yo creo que sí. No. Con todo lo que has vivido, ¿cómo no vas a tener cultura? Sí. Eso es cultura. Sí, sí, por lo visto. Los libros son la cultura escrita, Sí, pero la que no se escribe es la que uno ya. tiene aquí, o sea Sí. que... Y mira por cuánto, desde cuando ya he tenido uso de razón y ya ves que no he podido conocer a Mercedes, y siempre la he llevado, es como si yo hubiera tenido un vínculo con ella. Siempre, y esto tenía ganas de contarlo alguna vez. Y cuando en mi casa, yo reconozco que les he dado mucho la vara, me mandaban callar y me daba tristeza. Yo decía, si esto pudiera saberlo alguien, no sé, pues ahora en el fondo estoy contenta de haberlo, no sé si va a servir de algo o no, pero estoy contenta de haberlo contado. Y que la gente se anime y cuente las barbaridades que han hecho. Porque iban a la plaza, cuando las caseras empezaron a bajar algunas verduras y marmitas de leche que no sé si hacían 40 o 50 litros, había días que podías comprárselo y era leche fabulosa, porque aquella no estaba aguada. Pero venían muchas veces los de la policía armada o los carabineros y les volcaban las marmitas de la leche. Entonces no podías ni comprarlo, ni podías comprarlo tú, ni podían venderlo ellas. Sí, algunas veces han vendido berzas hasta con las flores así de altas, y como no había otra cosa las tenías que comprar. Yo los cerdos no los conocía nada más que por fotografía, porque cuando habíamos comido un trozo de chorizo, de jamón o de tocino. Hasta que ya no fui mayorcita, que ya fuimos andando y por los caseríos se veían cerdos, pues no los conocía. Y eso es todo. ¿Cuándo dirías tú así, o sea, más o menos, que cambió lo de la posguerra? O sea, ¿cuándo crees que empezaron a mejorar un poco las cosas? Pues empezaron a mejorar un poco las cosas cuando abrieron la frontera, que es cuando empezó a haber un poco de comida, porque pasábamos allí, podíamos comprar para nuestro uso y sí teníamos oportunidad de vender algo a la gente que venía de Pasajes, Rentería, de San Sebastián y quizás de otros pueblos de Guipúzcoa también. Entonces empezaron a cambiar un poco las cosas y luego ya empezó a haber un poco más de comida y ya quitaron el racionamiento, pero a los hombres hasta el tabaco racionado. Me acuerdo que un día a la semana o cada 15 días daban media docena de huevos por la tarde, yo de eso lo recuerdo también como si sería ahora. Tenías que ir a la plaza del mercado, unos huevos que eran intragables, de viejos, re viejos, que estaban pegados por dentro a la cáscara, que sabían a demonios, sabían aquello, y tenías que cogerlos porque no había otra cosa. Y luego, tu madre era de Irún, originariamente. No, vino ella cuando era muy pequeña. Mis padres vinieron cuando eran pequeños, porque por ejemplo mi padre es de Medina del Campo nacido, y cada hijo era nacido en un campo, en un sitio, porque mi abuelo era de la Renfe, y entonces era no sé si factor o no sé qué, y los destinaban a un sitio y a otro. Luego ya mi abuelo se fue con sus hijas, que eran solteras, y ya ha muerto en Pasajes. Y mi madre pues era también de Castilla, pero vino muy pequeña. Pero bueno, para mi madre era Irún, porque ella ni se acuerda del pueblo. Es igual que yo no conozco el sitio donde he nacido. ¿Me entiendes? ¿Has vuelto alguna vez No. a ese pueblo donde tú naciste? No, porque... ¿Sabes qué ocurre? Que después de los años, cuando ya hemos podido empezar a salir de vacaciones y así, pues si ibas a la parte de Valencia o te pedían muy a desmano, porque es un pueblo que ahora no sé dónde está en el mapa. En alguna ocasión sí lo he recuperado, pero no sé dónde demonios está marcado ahora. Un pueblo que se llama Vinalesa, que está pues a unos kilómetros de la capital. Y mi marido por internet ya hemos olido verlo y así, pero no, ir personalmente no he ido. Siempre decíamos, y mis hijos muchas veces decían, mamá, tienes que ir al sitio donde has nacido. Pues sí, pues sí, pues sí. Pero no he ido. Luego ahora también se va a celebrar, creo que la semana que viene, el Picoqueta... Sí, todos los años hacen. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no suelo ir, bueno, nosotros mejor dicho, porque, claro, ahora mi marido no conduce.
Entonces, mi hijo, el pequeño, que es el que tiene el bar, pues no puede dejar el trabajo tampoco. Una vez sí que nos llevaron, pero pues no nos puede llevar. Entonces yo también, como ando con la pierna, no puedo estar mucho tiempo de pies, y un día fuimos y cayó agua, a Manta venimos caladitos, pero ¿y eso? ¿Pero qué te parece que, por ejemplo, este tipo de organizaciones hagan ese tipo de homenaje? Hombre, me parece bien. Sí, por lo menos hay alguien que les recuerde, y ahí tienen una placa también conmemorativa. Ahora ya estoy viendo en las fotografías que está lo del cementerio de Irún. Pues la primera que está, el nombre es mi prima, Mercedes López Cotarelo, es la primera. Yo creo que si hay algo que quieras... Ya, no recuerdo nada, pienso que he contado todas las calamidades. Bueno, muchas cosas has contado, o sea que... Sí, no sé, ¿qué te ha parecido mi...? Bien, bien, muy bien. Sí. Sí, yo creo que has hablado de muchas cosas, de cosas de la guerra, de algo del exilio, del hambre, de la miseria... La miseria, ha sido horrible. Yo creo que bien, ¿eh? O sea que apago ya la cámara... Sí, puedes apagarla por mí. Y terminamos. Sí.